Buenas tardes, mi nombre es Luis Carlos González. Eh, Voy a presentar la acta final de tablas de contingencia para la docente, la PhD Lorena Delgado Jiménez, de la CUM. Vamos a empezar con la tabla de contingencia. ¿Qué son las tablas de contingencia? Son una herramienta estadística utilizada para analizar y presentar datos categóricos entre dos variables, es decir, variables que pueden tomar valores discretos y no numéricos. ¿Para qué se usan las tablas de contingencia? Para analizar la relación entre dos o más variables categóricas, para identificar patrones en una distribución de variables, para presentar datos de manera clara y concisa, para determinar la independencia entre variables categóricas o para medir la asociación entre variables categóricas. ¿Cómo se construye una tabla de contingencia? Eh, Se deben definir las variables inicialmente, seleccionar las dos o tres variables categóricas que se deseen analizar, establecer las categorías para determinar para cada una de las variables, recopilar los datos de cada una de las categorías y crear una tabla en Excel. Podemos tomar la tabla con las variables en las filas y otras variables en las columnas. Se ingresan los datos de la tabla y se totalizan, se lleva una frecuencia absoluta o una frecuencia relativa para eh, medir. Vamos a instaurar un ejemplo de la tabla de contingencia del programa de control de diabetes en un ingenio azucarero. Tenemos 630 personas eh, que son tomadas para hacer este estudio, con unas edades entre menores de 30 años, entre 30 y 59 años y más de 60 años. Mujeres y hombres, diabéticos y no diabéticos, esas son las variables. Y aquí estamos totalizando el total de personas, totalizamos cada uno de las columnas de los diabéticos, no diabéticos, pero también totalizamos por género, el total de hombres y total de mujeres para la aplicación de las fórmulas. Vamos a mirar qué probabilidad eh, hay de que un paciente tomado al azar sea hombre y sea diabético. Entonces miramos, entre los hombres tenemos aquí un total de hombres de 300, los diabéticos tenemos por categorías y el total es de 70 diabéticos. En la fórmula decimos el número de diabéticos es el 70 de un total de 300. Hacemos la división y esto nos da un 23.33%. Sería el total. Ahora, si tomamos que ese mismo ejemplo, ¿qué probabilidad hay de que sea hombre y no sea diabético? Entonces tomamos de enseguida no diabéticos de un total de 230 diabéticos y, y un total de hombres de 300. Hacemos la división uno sobre otro y nos da un total de 76.67%. Si vemos que la suma de estos dos valores 23 y 66 da el 100%. ¿Por qué? Porque la suma de esos hombres diabéticos y no diabéticos tiene que sumar el 100% y un total de hombres de 300. Ahora vamos a mirar un poquito más complicado el ejemplo, vamos a complicar un poquito más con, eh, con el ejemplo. Vamos a tomar otras variables si decimos que se selecciona un paciente al azar donde qué probabilidad hay que sea hombre, que sea menor de 30 años y además de eso que sea diabético. Entonces, miramos aquí las categorías. Menor de 30 años, que sea diabético de este total y que sea hombre. Entonces, miramos que el número de diabéticos menores de 30 años es 5, corresponde aquí el numerador en 5, y el total del programa de diabéticos es 70. 70. Entonces, la probabilidad es de 7.14%. Pero esa misma probabilidad de que sea menor de 30 años pero que no sea diabético. Podemos hacer el ejemplo también. Entonces miramos que menor de 30 años, que no sea diabético, 60, el número de no diabéticos 60, de un total de 230 diabéticos. Entonces decimos 60 dividido entre 230, nos da un total de 26.09%. Ese es el valor, es la probabilidad
26,09% la probabilidad de que sea hombre, que sea menor de 30 años y además que sea diabético. La bibliografía, espero que haya sido de gran utilidad esta información que les he brindado. Muchas gracias por su atención.